Buenas tardes, profe. Estamos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California. Nuestro tema nos tocó lenguaje. Somos el equipo 3 y estamos conformados por Eden Aramburo, Jafet Caro, Brian Rodríguez, servidor Esteban Bañada. Estamos en sexto B, mantenimiento en temas de filosofía. Según la RAE, que es la Real Academia Española, tiene varias definiciones. Una de ellas es que el lenguaje es el sistema de comunicarse. Los filósofos presocráticos, que eran los filósofos que vivían en la antigua Grecia, pensaban que con el lenguaje podíamos representar el universo. El mismo universo nos podía representar a nosotros. Quiere decir esto que el lenguaje era una forma muy amplia para hablar lo que quería decir el universo. Heráclito y Parménides decían que todo aspecto de la realidad está relacionado con nuestra habla y con nuestro vocabulario. Por eso todo lo que mencionamos está enlazado a la realidad. En un caso como el de Pokémon Go, podemos decir que aunque los personajes que se visualizan en las imágenes de la pantalla no son reales o bien no están circundando en nuestro plano real, podemos decir que la realidad virtual es una extensión de la realidad. Por lo tanto, si podemos mencionarlo, está enlazada a la misma. Se podría decir que contradiciendo lo que dijeron los filósofos del aspecto de la realidad, Platón básicamente contradijo eso, ya que dijo que si las palabras están enlazadas a la realidad, entonces realmente no tendrá sentido. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay más palabras que cosas. Y también había dicho que las palabras son arbitrarias. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a cualquier cosa le podemos llamar como se nos dé la gana. Unos filósofos que hablaron del lenguaje, en este caso es Russell, él mencionaba un ejemplo de el rey de Francia es calvo. Nosotros sabemos por lógica, o más bien por conocimiento, que no hay ningún rey en Francia. Entonces, si no hay ningún rey en Francia, tampoco es calvo. Entonces ahí ya no tendría lógica. Más bien nos tendríamos que basar en lo que es la lógica y en los aspectos que estarían enlazados a la realidad. También había otra paradoja que se había mencionado, que decía que había un capitán de un barco. En ese barco había un barbero y el capitán le dijo al barbero: tú debes rasurar a los que no se rasuran a sí mismos. Entonces el barbero empezó a rasurar a esas personas y de repente el barbero se iba a rasurar, pero se acordó de lo que había dicho el capitán, lo que le había dicho anteriormente: debes rasurar a los que no se rasuran a sí mismos. Entonces se puso a pensar, o sea, sería una contradicción. Entonces esto no tendría lógica. Más bien tendríamos que ir con el capitán y decirle: capitán, su orden es una contradicción porque no me permite rasurarme. Entonces ahí tendría que dar otra orden al capitán y ya tendría sentido. Ya un tipo de lenguaje que es el gestual, donde podemos observar que el hombre está sorreando a la mujer y podemos apreciar a la mujer que se está poniendo celosa por los gestos que está haciendo el hombre. En el otro podemos apreciar el animal, donde se comunican por olores, por expresiones, por sonidos, comportamientos. El artístico es donde podemos apreciar, donde un hombre plasma lo que siente por dentro en un papel o en otra cosa donde se pueda dibujar. Por último, donde está Donald Trump, que es el lenguaje articulado. Es el que usamos comúnmente. La lengua es una forma de comunicarnos en el cual se utilizan reglas gramaticales. Un idioma es una derivación de la lengua. Del idioma se deriva el dialecto. Un ejemplo de esto sería el náhuatl. El modismo son palabras que la sociedad crea con el tiempo. Un ejemplo de esto es la palabra güey. Las jergas es un derivado del idioma, el cual utilizan los médicos, los ingenieros. Un ejemplo de esto es la electricidad, en el cual se utilizan cable, fase, neutro, tierra, que es un lenguaje con, puede decir, claves. El lenguaje artificial son los que crean las personas para comunicarse en una determinada área. Un ejemplo de esto es el lenguaje algebraico, el lenguaje para la programación de computadoras, etc. Existen distintas teorías e hipótesis del origen del lenguaje. Muchas de ellas son como el mitológico, el bíblico, el de la hambruna y el científico. El bíblico nos dice que durante la creación de la Torre de Babel, al ser un acto malo, Dios, para no destruir a los humanos, les intercambió, por así decirlo, las vocales para darle distintos significados a lo que hablaban. Entonces ahí se crearon los distintos idiomas. En la mitología nórdica se mencionan 3 dioses. El primer dios y el más relevante es el del lenguaje que les dio a los humanos, los cuales fueron según creados a través de la madera de un árbol. Bueno, hay tantas teorías y tantas hipótesis, pero en realidad nadie sabe dónde surgieron el lenguaje. Las personas tratan de buscarlo, pero nunca lo han encontrado. Es algo tan antiguo y tan difícil de encontrar. Bueno, se decía que antes del habla se habían creado la escritura, que fue en Mesopotamia, en el año 3200 a.C. También podemos encontrar el origen gestual, que antes los humanos trataban de imitar a los animales. Como nosotros ya sabemos, los animales se comunican a veces en base a los sonidos que hacen, como los pajarillos o
los monos. Ellos a veces se guían por los sonidos que hacen y pues el humano tiene una parte en el cerebro que se llama la broca. Esa parte del cerebro funciona para reflejar lo que otras personas dicen. Un ejemplo son los bebés, que ya sabemos que cuando a un bebé le hacemos gestos, este repite lo mismo, o bueno, en algunas ocasiones. Y de ahí los humanos fueron imitando lo que decían los otros animales y así mismo se fueron creando lo que conocemos como son las lenguas. También había una que decía que se llamaba el simio autodomesticado. Se decía que antes nuestros ancestros se relajaban tanto que creaban palabras al azar y de ahí mismo fueron surgiendo las palabras que fueron una varianza para crear las lenguas que existen hoy en día. Por nuestra parte es todo. Espero que haya sido de su agrado.